Daeron II de la casa Targaryen, conocido como Daeron el Bueno, fue sin duda uno de los monarcas más destacados que jamás se sentaron en el trono de hierro. Su reinado marcó una etapa de consolidación y desafíos, logrando la unificación de los 7 reinos con la incorporación de Dorne y enfrentándose a la primera rebelión Fuego Oscuro, una contienda que puso a prueba la estabilidad del reino. Dado que ya tenemos unas crónicas específicas de este conflicto y pronto las reestrenaremos en una versión mejorada, en este vídeo solo aparecerá un breve resumen de la misma para centrarnos en los demás aspectos de la vida y el reinado de Daeron. Además, estas crónicas van a servirnos para adentrarnos en el contexto y los personajes que aparecerán en la serie El Caballero de los 7 Reinos, cuyo primer relato, El Caballero Errante, tuvo lugar a finales del reinado de Daeron. Este primer relato será adaptado en la primera temporada de la serie, que se estrenará a principios de 2026. Y si bien en estas crónicas incluiremos un spoiler sobre la serie, no os preocupéis, porque avisaré con antelación para que podáis evitarlo si lo deseáis. Y hecha la presentación, posicionad vuestras piezas en el tablero, preparaos para el Juego de Tronos y comenzamos. Daeron Targaryen nació en Desembarco del Rey, en el último día del año 153 después de la conquista, bajo el reinado de su tío abuelo el rey Aegon III. Fue el primogénito de la princesa Neyris y supuestamente del príncipe Aegon, quien más adelante ascendería al trono de hierro como Aegon IV. Sin embargo, no faltaron los rumores que señalaban a Ser Aemon Targaryen, el caballero dragón, hermano de Neyris y Aegon, como su verdadero padre. Daeron tuvo además una hermana, Daenerys, y si nos atenemos a la versión oficial de su paternidad, también compartió linaje con numerosos hermanos bastardos, entre ellos los destacados grandes bastardos, Daemon Mares, Aegor, Mia, Wenys y Brynden Ríos y Shera Estrella de Mar. Sobre su descripción, el escritor George R.R. Martin lo retrató como un hombre de rostro pálido, como su madre, que reflejaba una gran fuerza serena, digna y reflexiva, a la par que una profunda bondad. Sus ojos claros estaban llenos de resolución. Tenía una complexión delgada, con piernas y brazos finos, hombros caídos y una ligera barriga, careciendo del porte, las habilidades y las aspiraciones de un guerrero. Prefería la compañía de sabios y eruditos, lo que lo convirtió en un príncipe culto e inteligente, y este carácter fue el que definiría gran parte de su reinado. A la edad de 8 años, en el 161, Daeron fue prometido a la princesa Miriag Martell por el rey Baelor I, como parte de un crucial acuerdo de paz con Dorne, y cuando ambos alcanzaron la mayoría de edad, en torno al año 169, el matrimonio se celebró, sellando así la unión entre las dos casas. Un año más tarde, en el 170, nació el que sería su primogénito, a quien nombraron Baelor, en honor al monarca que había forjado la paz y aquel matrimonio. Este príncipe sería conocido en el futuro como Baelor Rompelanzas, y es una figura importante en los acontecimientos del Caballero de los 7 Reinos. Daeron y Miriag tuvieron 3 hijos más, Aerys, Rhaegal y Maekar, este último también con un papel destacado en la serie. A los 19 años de Daeron, la muerte de su abuelo, el rey Viserys II, elevó a su supuesto padre al trono de hierro, como Aegon IV, de modo que Daeron se convirtió en príncipe de Rocadragón y heredero a la corona. Para entonces, Aegon ya se había sumergido en una vida de desenfreno, plagada de amantes y bastardos, sin mostrar respeto alguno por su hermana y esposa Neyris, pero su matrimonio, tan perverso y desastroso, fue solo un preludio de lo que sería su reinado, marcado por el lujo, las mujeres, la comida y una insaciable codicia, odio y rencor. También corrompió la guardia de la ciudad, llenó la corte de aduladores y otorgó cargos en el consejo privado a oportunistas sin ninguna habilidad para el gobierno. De todo esto fue plenamente consciente el príncipe Daeron, cuya voz fue ganando más y más presencia en la corte, y poco a poco se atrevió a cuestionar las decisiones erróneas de su regio padre, hasta convertirse en su principal obstáculo.
La confrontación más significativa entre ambos tuvo lugar hacia el año 174, cuando el monarca se propuso conquistar Dorne. Y dado que Daeron estaba casado con la princesa Miriam Martell y su unión había traído la paz con los dornienses, el príncipe de Rocadragón protestó vehementemente y sintió un profundo alivio cuando una serie de tormentas hundieron la flota real que se dirigía al sur. Coincidiendo con esta disputa, y quizá no por casualidad, la reina Neyris fue acusada de adulterio por el caballero Ser Morgil Haswick, que no era sino una pieza más de un plan orquestado por el propio rey Aegon, que pretendía sembrar dudas sobre la legitimidad de Daeron. Sin embargo, aquella conspiración fracasó cuando el caballero dragón, Ser Aemon Targaryen, salió en defensa de Neyris y mató a Ser Morgil en un juicio por combate. Lamentablemente, al final de su reinado, tanto el caballero dragón como la reina Neyris fallecieron en trágicas circunstancias. Y entonces, y solo entonces, Aegon se atrevió a hacer acusaciones veladas sobre la ilegitimidad de Daeron, príncipe de Rocadragón. A pesar de todo, el miedo a una guerra civil lo disuadió de desheredarlo y nombrar sucesor a su bastardo, Daemon Fuego Oscuro. Y si bien Daeron pasó los últimos 2 años del reinado de Aegon en Rocadragón, quizá temiendo por su vida, la venganza del monarca se consumó en su lecho de muerte, cuando legitimó a todos sus bastardos reconocidos. 2 semanas después de la muerte del rey, Daeron abandonó Rocadragón, viajó a la capital para ser coronado por el Septón Supremo en la Fortaleza Roja y para disipar cualquier duda sobre su legitimidad, se ciñó la misma corona que había usado el anterior monarca. Inmediatamente inició una profunda limpieza en la corte, reemplazando a los miembros del Consejo Privado por hombres sabios y capaces. Entre los nombramientos más destacados estuvo Ronel Penrose como consejero de la moneda, quien se había casado con la prima de Daeron, Elaena Targaryen, una de las hermanas de Baelor I. Este fue el segundo matrimonio de Elaena tras su breve unión con Ser Oscifer Plum. Los rumores sugieren que, aunque Lord Penrose era un hombre bueno y noble, la verdadera habilidad para las finanzas residía en la propia Elaena, considerada por muchos como la auténtica consejera de la moneda. El rey Daeron también emprendió la tarea de limpiar la guardia de la ciudad, un proceso que le llevaría más de 1 año. Desde el principio trabajó incansablemente para enmendar todo aquello que Aegon IV había abandonado o corrompido, buscando estabilizar el reino bajo el decreto de legitimación de los bastardos de su padre. Daeron no podía ni quería anular dicho decreto, así que hizo lo posible por contentar a sus hermanastros, los grandes bastardos, manteniendo los honores y rentas que les había otorgado el anterior monarca. Daeron incluso pagó la dote que Aegon había prometido al arconte de Tyros y desposó a su hermanastro Daemon, de 14 años, con Rohanne de Tyros, aunque algunos bardos cantan que Daemon amaba a la princesa Daenerys y que ella le correspondía. Más tarde, los partidarios de Daemon afirmarían que aceptó el compromiso con la intención de tomar a más de una mujer como esposa, tal y como hicieron Aegon el Conquistador y Maegor el Cruel, y puede que sobre esto su padre le hiciera alguna que otra promesa. Pero más allá de estos rumores, lo que sabemos es que el día de la boda, el rey Daeron I le entregó a Daemon una porción de tierras junto a Aguas Negras y el derecho a levantar allí su propio castillo. Algunos decían que lo hacía por ser un monarca justo y bondadoso, mientras que otros creían que era una forma de afianzar su legitimidad frente a los grandes bastardos. Pero poco o nada importa la versión que creas. La realidad es que todos estos esfuerzos resultarían en vano. No obstante, los grandes bastardos y el desgobierno legado por Aegon no eran los únicos problemas del reino. Y es que el matrimonio de Daeron con Miriam Martell había sido feliz y próspero, y una vez en el trono de hierro, el rey quiso llevar esa unión más allá, extendiéndola a la propia Dorne. De modo que inició negociaciones con su cuñado, el príncipe Maegor Martell, para unificar Dorne bajo el dominio Targaryen. Durante este periodo, la corte empezó a llenarse de dornienses, entre los cuales destacaba Ser Michael Manbury, al servicio de la reina Miriam Martell y hombre de confianza de Daeron, convirtiéndose más tarde en el tercer esposo de Elaena Targaryen.
Tal era la confianza depositada en los dornienses que Sir Michael fue enviado en numerosas ocasiones a negociar con el Banco de Bravos, aunque en realidad era la princesa Elaena, entre bambalinas, quien seguía gestionando gran parte de las finanzas de la casa Targaryen. Mientras la fortaleza roja se llenaba de dornienses, otros cortesanos comenzaron a mirar al rey con desaprobación y poco a poco fueron retirándole su apoyo. Finalmente, 2 años después de las negociaciones, en el 187, el príncipe Meiron llegó a un acuerdo para incluir Dorne en los 7 reinos, y 1 año después, para sellar el compromiso, se casó con la hermana de Daeron, la princesa Daenerys. Al concluir las celebraciones, el príncipe de Dorne viajó a Desembarco del Rey, donde se arrodilló ante el trono de hierro y juró lealtad. Y tras todos los protocolos, cabalgó junto al rey Daeron hasta el Gran Septo para depositar una corona funeraria ante la estatua de Baelor el Santo, mientras proclamaban: «Baelor, tu obra ha concluido». Así, Daeron el Bueno logró pacíficamente lo que Daeron I, el joven dragón, intentó sin éxito a punta de espada. Unió los 7 reinos desde el muro hasta el mar del verano, tal y como Aegon el Conquistador había soñado. 1 año más tarde, en el 189, el rey alzó un gran asentamiento en las Marcas de Dorne, cerca del punto donde convergen las Tierras de la Tormenta, el Dominio y la propia Dorne. Lo llamó Refugio Estival, como símbolo de la paz que él mismo había marcado. Era un palacio más que un castillo, con apenas una fortificación, y posteriormente muchos hijos de la casa Targaryen lo ocuparon con el título de Príncipes de Refugio Estival. Mientras tanto, el descontento de muchos nobles se hizo más evidente, pues Daenerys no fue la única concesión de Daeron al príncipe Martell. Y es que aquel acuerdo permitía a los señores de Dorne conservar importantes derechos y privilegios que no gozaban otras casas de Poniente, entre ellos la autonomía para mantener sus propios títulos, establecer sus propias leyes y recaudar impuestos con una supervisión muy ocasional por parte de la Fortaleza Roja. Además, muchos creían que la influencia de Dorne era excesiva y la presencia de tantos dornienses en la corte, algunos de ellos con importantes cargos, solo aumentó el desacuerdo entre los nobles. A pesar de que el rey Daeron logró estabilizar el reino con rapidez y tanto el pueblo llano como algunos nobles comenzaron a llamarlo Daeron el Bueno, con aquel acuerdo se plantaron las semillas de la primera rebelión Fuego Oscuro. Los nobles más beligerantes sabían que en caso de conflicto, Daeron I no era un guerrero, pero 2 de sus 4 hijos pronto demostraron tener las habilidades soñadas por cualquier caballero. El mayor de ellos, Baelor, su heredero, se ganó el apodo de Baelor Rompelanzas a la edad de 17 años, mientras que su hermano menor, Maekar, ya despuntaba siguiendo los pasos de su hermano. Más adelante, Baelor desposó a Yenna Dondarrion, con quien tuvo 2 hijos, Valar y Mataris. Aerys, el segundo hijo de Daeron, también tomó por esposa a Elinor Penrose, aunque su matrimonio jamás se consumaría. El príncipe Rhaegal, por su parte, se casó con Alys Arryn, quien le dio al rey 3 nietos, Aelora, Aelor y Daenora. Por último, el príncipe Maekar se casó con Diane Dane, de Campo Estrella, quien dio a luz a 6 principitos, algunos de los cuales aparecen en la serie El Caballero de los 7 Reinos. Tal es el caso de su hijo mayor, Daeron, apodado Daeron el Borracho, así como Aerion, quien pasaría a la historia como Aerion Llamabrillante. Y luego están Aemon, llamado así en honor al caballero dragón y que más tarde se convertiría en el querido maestre de la Guardia de la Noche, la princesa Daela, ese trasto inteligente y travieso al que llamaron Aegon, y la pequeña Rey. Desde la danza de los dragones, la casa Targaryen no había sido tan prolífica, y tal y como sucedió entonces, muchos nobles que no aprendieron de la historia no reconocían en Baelor Rompelanzas a un digno heredero al trono. ¿Un Targaryen de cabello negro y ojos oscuros? Más parecía un hijo del sol que un dragón. En cambio, Daemon Fuego Oscuro, con todos esos rasgos valirios, era todo lo que los nobles amantes de la guerra y los tiempos pasados, y que odiaban a un rey sosegado y a los dornienses, podían desear. Y fue en él donde depositaron su descontento,
hasta que, finalmente, en el 196, las semillas dieron su fruto y estalló la primera rebelión Fuego Oscuro, de la que aquí solo haremos un resumen. Entre los grandes bastardos, Brynden Ríos, Cuervo de Sangre, fue quien más había prosperado en la corte de Daeron, mientras que Aegor Ríos, Acero Amargo, sentía un gran odio hacia él. Hay quienes dicen que ambos amaban a su medio hermana, Shera Estrella de Mar, y que fue su amor por ella lo que acrecentó su rivalidad. Pese a que muchos nobles descontentos con la gestión de Daeron habían empezado a acudir a Daemon Fuego Oscuro, este no actuó de inmediato contra el rey, y durante muchos años no hubo ninguna palabra o ningún acto de deslealtad, hasta que Acero Amargo lo convenció para que reclamase el trono de hierro. Su discurso pronto caló no solo en Daemon, sino en los caballeros y nobles agraviados, que finalmente se rebelaron contra el rey Daeron. Los rebeldes alzaron el nuevo blasón de Daemon y lo proclamaron el rey legítimo, mientras que Daeron II lo comenzaron a llamar Daeron Falsacuna, aludiendo al rumor de que su verdadero padre no era el rey Aegon IV, sino el Caballero Dragón. La rebelión concluyó en la batalla del Prado de Hierba Roja casi un año después, un enfrentamiento en el que Daemon Fuego Oscuro y dos de sus hijos cayeron bajo la lluvia de flechas a la que los sometieron Brynden Ríos y sus picos de cuervo. Después, Aegor Ríos empuñó a Fuego Oscuro y se enfrentó cara a cara a Brynden, con el resultado de que Cuervo de Sangre quedó tuerto y Acero Amargo se vio obligado a huir con un grupo de leales hacia el exilio, al otro lado del Mar Angosto. Los Fuego Oscuro habían sido vencidos, pero sus intenciones no murieron entonces, y durante 4 generaciones siguieron conspirando para reclamar el trono de hierro. Los príncipes Baelor y Maekar, que habían participado en la batalla, ganaron renombre y fama tras su exitosa intervención, mientras el rey Daeron actuaba contra los traidores con una severidad que pocos esperaban. A muchos caballeros y señores que habían apoyado a Daemon Fuego Oscuro les arrebató tierras, privilegios y asentamientos y los obligó a entregar rehenes, mientras que a su hijo mayor y heredero, Baelor Rompelanzas, el orgullo del reino, en algún momento tardío de aquel reinado, fue nombrado Mano del Rey. Y en este contexto es cuando llegamos al año 209 después de la conquista, momento en el que tiene lugar el primer relato de Ser Duncan el Alto. Y cuidado a partir de aquí, porque ahora sí habrá spoilers de la serie El Caballero de los 7 Reinos. En dicho relato tiene lugar el Torneo de Vado Ceniza, al que acudieron varios miembros de la casa Targaryen, incluyendo algunos nietos del rey y sus hijos Baelor y Maekar. Sin embargo, el noble Baelor se involucró en un juicio a 7, defendiendo el honor del caballero Ser Duncan el Alto, y aquel acto valeroso lo pagó con su propia vida, debido a un golpe accidental asestado por su hermano Maekar. Muchos se preguntaron entonces si la vida de un insignificante caballero valió la pena para el reino, que perdía así una mano del rey eficaz y a un prometedor futuro monarca. Pero los dioses tenían un plan mayor, y la historia demostraría cuán lejos llegaría aquel caballero. No obstante, aún con la muerte de Baelor, el trono de hierro no estaba falto de posibles herederos. Baelor, como hemos dicho, tenía 2 hijos, Valar y Mataris, y el rey Daeron aún contaba con 3 hijos y varios nietos. Pero la cuestión de la sucesión se precipitó con la llegada de la gran epidemia primaveral. Esta devastadora pandemia arrasó los 7 reinos, excepto Dorne y el valle de Arryn, donde cerraron los pasos de las montañas y los puertos. En cuanto a las ciudades más afectadas, ninguna igualó a Desembarco del Rey, donde hubo tantos muertos que tuvieron que ser amontonados en las ruinas de Pozo Dragón. Allí, Cuervo de Sangre ordenó a los piromantes que los quemaran con fuego valirio, y dicen que 1/4 de la población ardió en aquella macabra pira funeraria. Entre los caídos por la enfermedad también estaban los hijos de Baelor Rompelanzas, Valar y Mataris, así como el propio rey Daeron el Bueno, quien en 25 años de reinado y a pesar de los desafíos, había construido un reino próspero, sólido y pacífico. Tras Daeron fue Aerys, su segundo hijo, quien ascendió al trono de hierro, y ni él ni nadie imaginó que alguna vez sería coronado. Pero a pesar de que no estaba preparado para gobernar el reino, a su lado se posicionaría una inquietante figura, mucho más capaz que él, su mano del rey,
Brynden Ríos, Cuervo de Sangre, a quien 90 años más tarde Bran Stark apodaría el Cuervo de Tres Ojos. Y aquí concluye la historia de Daeron II. Pronto traeremos la versión remasterizada de las Rebeliones Fuego Oscuro y también una versión mejorada de las crónicas de Ser Duncan el Alto. Hasta entonces, gracias como de costumbre a mis paladines, mis mecenas de Patreon y a mis espadas leales, los miembros del canal, por su apoyo incondicional. Recuerda darle a me gusta si te ha gustado el vídeo y suscríbete para más crónicas del mundo de Hielo y Fuego.